Este es Diálogos Eco-Budismo, una serie desde América Latina sobre las conexiones entre ecología y budismo y las maneras como se pueden nutrir mutuamente para contribuir a la preservación de los ecosistemas y la acción ecológica espiritual. En cada episodio discutiremos sobre distintos temas, textos, autores o autoras que nos despiertan nuevas reflexiones, miradas o proyectos concretos para el desarrollo de comunidades budistas sostenibles en el tiempo. Hola a todos, hola a todas, estamos muy contentas de nuevamente estar presentes aquí en un nuevo podcast de LEV, esta vez con un gran querido que nos acompaña, que es parte también del laboratorio Ecobudismo. Pero antes de presentar a nuestro querido Juan Pablo, quisiera comentarles también de qué se trata este laboratorio Ecobudismo, que emerge a partir de unas jornadas que se hicieron el año pasado y que desde ahí un grupo de personas que estamos interesados en temas, perdón, de budismo y ecología, hemos querido crear este espacio para generar una especie de red ejecutora, colaboradora, creativa, participativa también, que permita analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas y también interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, etcétera, que puedan también dialogar y ejecutar proyectos y programas ecológicos en las sanghas. Así es que bueno, no voy a seguir explicando y desarrollando lo que es LED, más bien los invito y las invito a que entren a nuestra página web laboratorioecobudismo.com, donde puedan ver todas las actividades que estamos realizando. Y vamos a seguir ahora con la actividad que nos reúne hoy día, esta mañana, con nuestro querido Juan Pablo Restrepo. Juan Pablo estudió filosofía en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Ha enseñado por más de 15 años yoga y meditación. Él es practicante de budismo en las tradiciones indo-tibetanas y zen, y también es representante para Sudamérica de Global Peace Initiative for Women, organización que crea diálogos y encuentros entre líderes espirituales y jóvenes ambientalistas. Juan Pablo también es estudiante de doctorado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y actualmente está investigando temas relacionados con el antropoceno, la catástrofe ecológica y la manera en que ésta afecta las narrativas espirituales. También nuestro querido Juanpa es miembro activo del Núcleo Etnografía Amerindias, dirigido por la doctora Florencia Tola, y del grupo de estudios posthumanos dirigidos por Gabriela Valcarce. Actualmente Juan Pablo vive en Epuyén, un lugar en la Patagonia Argentina, donde construye junto con su pareja Jade Sibori un espacio de encuentros, retiro y actividades que aporten a la sanación y liberación del humano y la tierra, un lugar que han llamado Gaia Refugio. Muy bienvenido, querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Elvira. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Ojalá que nos vaya bien con las conexiones. Juanpa, como está en la Patagonia, a veces Total. llegan tormentas y así es que lo vamos a tener aquí esperando que toda la conexión funcione bien. Juan Pablo, bueno, tú sabes que la invitación ha sido principalmente en relación esta vez a lo que fue tu participación en la COP de este año, que se celebró en la ciudad de Cali, en Colombia, y tuvimos también la oportunidad de que tú como miembro de LEV puedas estar ahí presente. Y bueno, cuéntanos un poquito primero cómo nace tu interés en participar en la COP de Cali. ¿Y cuáles fueron tus percepciones en torno a los acuerdos o medidas para el año 2030? Bueno, primero explicar un poquito el contexto de las COP, que quizás hay algunos oyentes que no lo conocen. Las COP son las conferencias de las partes y se hacen, estas particularmente las COP sobre biodiversidad son organizadas por Naciones Unidas para discutir temas relacionados ya sea sobre biodiversidad o sobre cambio climático. Entonces hay una COP anual que se realiza para discutir temas sobre cambio climático específicamente. Este año fue en Azerbaiyán, fue justo después de la de Cali. La de Cali es una reunión bianual, se hace cada 2 años, donde se tratan temas específicamente sobre biodiversidad. Eh, ¿Qué interés tengo yo de participar? Varios intereses. Primero,
me ha interesado desde hace ya un tiempo, como decías, el tema del antropoceno, el tema de la nueva era geológica producida por esto que llamamos humanidad, y los impactos que ha generado ciertas actividades humanas en el mundo, en la naturaleza. Y las COP son un lugar donde se concentra eh, diferentes movimientos sociales, diferentes agrupaciones científicas, diferentes iniciativas, más allá de las negociaciones, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por un lado, el encuentro masivo y concentrado de personas que están trabajando en temas relacionados ya sea con biodiversidad o cambio climático, pues es muy nutritivo para, pues para aprender, para estar atento, ¿no? A lo que se está hablando, a los debates que se están generando. Y está, entonces esos son más los espacios que dan las COP a la sociedad civil, a los científicos, a los movimientos sociales. Está en ese mismo lugar, se encuentra el tema de las negociaciones, que es algo a lo cual yo no suelo prestarle mucha atención cuando voy, porque ya requiere un lenguaje bastante técnico. Entonces, a mí principalmente lo que me llama y lo que me interesa de participar de las COP no es tanto estar atento al tema de las negociaciones, lo cual considero que es súper importante, fundamental, pero no es mi interés particular, sino ver qué debates se están dando en la sociedad civil, qué debates públicos se están abriendo, qué debates científicos se están dando, y las alianzas que se pueden crear, ¿no? Yo creo que las COP, tanto de cambio climático como de biodiversidad, son lugares de conexiones, son lugares de crear puentes, de crear alianzas. Entonces, estar atento a qué alianzas se pueden crear, estar atento a los debates que están emergiendo, es como mi principal interés de participar en estas COP. Vale, vale, gracias Juanpa. Y con respecto justamente a esta necesidad, un poco más bien interés en generar estas alianzas, ¿viste ahí alguna comunidad? ¿Cómo funcionan las comunidades religiosas en torno a la participación en la COP? ¿Ves comunidades budistas a propósito de esto de que somos el Sí, laboratorio cubano presente en estos acuerdos? En fin, a ver si nos puedes contar un poquito de eso. en particular en esta COP de Cali se creó desde Colombia algo que se llamó la Plataforma de Ecoespiritualidades. Y esta plataforma reunía líderes espirituales de diferentes tradiciones, entre los cuales estaba una persona representando el centro del Templo Zen de Bogotá. Eh, Creo que la cuestión de fondo es qué pueden aportar las comunidades. O sea, en estos ámbitos se les dice tradiciones de fe, ¿no? Como o comunidades de fe, faith communities, generalmente se le denomina a las agrupaciones espirituales o religiosas que participan. Que tenemos como un grupo de comunidades religiosas o espirituales que participan en estos ámbitos, y por el otro lado tenemos la fuertísima presencia, y sobre todo eso se dio de manera muy visible en Colombia, en Cali, la participación de las comunidades indígenas, que cada vez es, yo creo, más determinante, es más fuerte, y que creo que tiene mucha más presencia y mucha más fuerza desde mi punto de vista que las tradiciones espirituales. Llevan en estos diálogos, llevan ya mucho más tiempo que las tradiciones, entre comillas, espirituales o religiosas o como queramos llamarla. Entonces yo creo que la participación de las, vamos a llamarle comunidades de fe, de las comunidades de fe, ya sea budista, cristiana, católicas, eh, todavía lo siento un poco inicial, ¿no? Como que creo que es un diálogo que se está abriendo, creo que se ve la presencia de líderes espirituales como más estando atentos y aprendiendo los debates que se están dando, pero todavía no veo propuestas salir de las comunidades, o sea, personalmente, ¿no? Quizá me esté equivocando, pero todavía no veo que las comunidades budistas no tienen un proyecto definido para llevar a estas mesas de negociación, por ejemplo. Sí, como te digo, crear alianzas y estar atento a los debates y aprender, pero ya a nivel propositivo
siento que percibo, ¿no? Que las comunidades de fe todavía están en un lugar bastante incipiente con respecto a las negociaciones y a los debates que se dan. Creo que nos hace falta formarnos un montón, eh, no solamente formarnos a nivel espiritual, sino a nivel de estos debates públicos que son a veces demasiado técnicos, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, en la COP de Cali, gran parte de lo que se discute es cuánto van a transferir los países industrializados, ¿no? Que han acabado con sus bosques y que siguen acabando con sus bosques en los países en desarrollo o países que todavía tienen diversidad biológica, ecológica y cultural, cuánto van a transmitir, cuánto van a transferir de recursos económicos. Y ese es todo gran parte del debate que se da en estas negociaciones. ¿Cómo las comunidades pueden aportar ahí? Es algo que yo todavía no veo, ¿no? No sé cómo lo pueden aportar, más allá de crear un movimiento masivo dentro de las mismas comunidades para exigir a estos países que lo hagan, ¿no? Que transfieran los recursos, que se comprometan, que estos acuerdos sean vinculantes, porque muchas veces estos acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París no fue vinculante, fue opcional, o sea, los países tienen la opción de restringir las emisiones de carbono, no es un acuerdo vinculante o no hay ningún organismo que exija a los países cumplir los acuerdos. Entonces, ¿qué rol pueden tener las comunidades de fe más allá de crear conciencia ya a nivel práctico? Eso es algo que está por descubrirse, eso es algo como work in progress, ¿no? Como un trabajo en progreso. Sí, 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 totalmente de ¿Tú me acuerdo. estás escuchando bien? ¿Tú me estás Perfecto, escuchando bien, todo más o bien, menos? todo muy bien, sin ningún Listo, problema. perfecto, perfecto. Un poco siguiendo la línea de lo que estabas hablando ahora, Juanpa, me parece, bueno, ya algo que nosotros como LEV lo hemos conversado bastante en relación a las cuestiones que hemos estado haciendo, los conversatorios, las mismas jornadas, en fin, y la necesidad también de que las comunidades budistas, específicamente, bueno, hablando aquí en América Latina, tienen que entrar de una u otra forma en un diálogo también con las comunidades indígenas, ¿no? Que son finalmente las que Total. estarían hace ya pues por siglos y que está dentro de su propia cosmología, de un vínculo con la naturaleza que está completamente conectado y por lo tanto con una preservación y protección que viene dentro de su propia naturaleza como comunidad en sus tradiciones en el fondo, ¿no? Entonces, eso es algo que efectivamente yo te comentaba hace un ratito atrás de esta persona que es la que Mm, está a cargo de la Soka Gakkai y que la verdad es que sí, sí. efectivamente debería ser como de los movimientos como que más fuertes, ¿no? Del budismo a nivel internacional que han estado metidos en estos organismos y de hecho ella menciona Ujú, la importancia de recurrir a los pueblos indígenas y a sus comunidades para definir también el tratamiento de la tierra y del suelo. También habla del asunto de las prácticas agrícolas aplicadas de manera que sean posibles adaptarse a los efectos del cambio climático. En fin, hay varios temas ahí que sí de alguna u otra forma se han levantado. A propósito también de lo que fue en la convención, en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, la COP27 que se celebró en Egipto. Ahí se habló también de mm, la participación del joven en la reforestación y líderes religiosos en lo que es la justicia climática. En fin, ¿no? Esto son temas que se han ido de una otra forma conversando, pero que claramente todavía los vemos muy en pañales, ¿no? O sea, que están ahí en la sí. conversación. Y bueno, volviendo un poco a eso mismo y a las mismas comunidades que de una otra forma quizás podríamos decir, bien, quizás no están dialogando directamente con lo que es el mundo indígena, pero sí se podrían destacar, ¿no? Destacar con respecto a posibles Mm, influencias en lo que podría ser acuerdos sobre la crisis climática. No sé si tú tienes desde tu propia percepción qué agrupaciones podríamos mm. pensar o observar que estén en esa línea. Em, yo creo que no lo hay en este momento, no hay un diálogo establecido entre, o por lo menos yo no lo veo, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo entre las comunidades budistas, las sangas y las tradiciones espirituales indígenas. Creo que hay intentos, pero son más individuales, pero no lo veo como algo
de un carácter institucional. No lo veo todavía, ¿no? Creo que es algo necesario porque justamente, por qué es tan importante las tradiciones indígenas y los pueblos indígenas en estas conferencias? Pues porque son los que protegen los territorios, ¿no? Son los que están allí en los territorios, son los que han protegido los territorios, los que tienen el conocimiento para entender más allá de la ciencia, ¿no? ¿Qué es un lugar? ¿Qué es un territorio? Entonces, sin duda es imprescindible prestar atención a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, pero yo no sé si las comunidades budistas están abiertas a ese diálogo, ¿no? Y quizás yo tengo creo que una teoría al respecto, no sé si. Pero bueno, quizás es porque el diálogo entre el budismo y otras tradiciones ha estado muy enfocado en lo que McMahon, ¿no? David McMahon llama modernismo budista, ¿no? Que es el budismo ha sido influenciado por otras tradiciones espirituales, perdón, por otras tradiciones occidentales como la ciencia, como el romanticismo, pues esa es como la tesis de McMahon, ¿no? Pero cuando llega a Latinoamérica nos viene de alguna manera el paquete del budismo moderno o el budismo modernista, ¿no? Un budismo relacionado con la ciencia, un budismo relacionado con valores occidentales y tal. Y ahora yo creo que es trabajo pues de quienes nos interese establecer otro tipo de diálogos, otro tipo de diálogos que pueden abrir quizás el Buda Dharma no solamente a otras comprensiones de aspectos filosóficos, espirituales y tal, sino aspectos ya de un activismo mucho más encarnado, ¿no? Eh, entonces ahí, pues creo que el diálogo puede ser muy interesante. Creo que no se ha dado todavía visiblemente. Creo que hay intentos, pero son individuales, como te decía, me parece, ¿no? Son personas que yo conozco que han hecho ese diálogo, pero no veo a las comunidades budistas tan interesadas. Por ejemplo, bueno, creo que compartimos que una comunidad como Dharmadata o Damsho, ¿no? Creo que intenta hacer estos puentes, pero más allá de eso yo siento que todavía el diálogo es muy incipiente. Entonces creo que como laboratorio de ecobudismo, creo que debemos ver las maneras de establecer esos puentes, de nutrir esos puentes, tanto a nivel teórico, filosófico, ver cómo nos podemos, por ejemplo, las nociones de interdependencia, de originación dependiente y tal, pues pueden dialogar muchísimo con todas estas, lo que llama Arturo Escobar, el antropólogo colombiano, ontologías relacionales, ¿no? Todas creemos en que la relación está primero que las entidades, ¿no? A nivel filosófico, todos creemos o todos aspiramos a ver el mundo de una manera fluida y relacional y no reificada. Entonces, creo que hay puntos de contacto filosóficos en los cuales está bueno debatir, pero también prácticos, ¿no? Si queremos realmente proteger lo que queda de los diversos extractivismos que están tan presentes en Latinoamérica, pues es inevitable apoyar a los pueblos indígenas que todavía habitan estas tierras, ¿no? Y que siguen defendiendo. Entonces es un diálogo que yo creo que debemos sin duda hacer, debemos comenzar y que todavía es muy incipiente. Sí, sí, bueno, también es parte un poco de lo que justamente hemos ido observando, ¿no? En este proceso, cortito proceso que llevamos Mm, como el laboratorio ecobudismo y un poco las conversaciones que se han dado, ya sea con el mundo Aymara y el budismo Zen, que tuvimos también con la sí, gente, la misma Damcho junto con Natalia, ¿no? Que nos presentó sí, todo lo que total. es el trabajo de los temazcales y mujer chamana ecuatoriana, Carmen Vicente, que es con quien trabaja ella, en fin, todas estas prácticas Mm, rituales íntimamente vinculadas con la naturaleza y que desde ahí se puede entrar en este diálogo
entendiendo también que estamos hablando de doctrinas, de prácticas, de tradiciones con contextos completamente diferentes, pero al mismo tiempo acá hay una Sí. necesidad global que tiene que ver con un mundo en el que vivimos y hay que actuar, ¿no? Hay una urgencia detrás de eso. Entonces, justamente a propósito de eso, Juan Pablo, tú escribiste un artículo muy interesante que lo vamos a publicar prontito ahora en el libro, esperamos ya el otro año, ahora a principios de Sí, 2025, que podamos tener la publicación de ese libro, que habla sobre el cuerpo territorio y algo que también a sí, propósito de cómo desde ahí, dando el ejemplo, ¿no? Del cuerpo territorio, con esta bajada más hacia quizás interpretaciones doctrinarias budistas que tú mismo lo vas haciendo también en el artículo, es una posibilidad porque acá es entrar en un diálogo no solo que el budismo abra, ¿no? A estos diálogos, sino que también las comunidades indígenas se abran al diálogo con el budismo, o sea, tiene que haber ahí una total, total, reciprocidad. ¿Cómo observa eso? Y te pongo el ejemplo del totalmente. cuerpo territorio como si puedes hablar un poquito de eso muy por encima Mm. y cómo podría ser un ejemplo a seguir desde esa perspectiva. Em, bueno, yo en el artículo menciono como dos posibilidades de puentes para dialogar con tradiciones y pueblos indígenas, y es esta noción surgida de los, no solamente de los pueblos indígenas, sino de los ecofeminismos, que se llama cuerpo-territorio. A nivel muy básico, es la comprensión de que el cuerpo no se limita a la epidermis, a la piel, ¿no? Sino que el cuerpo puede estar compuesto de lagos, de montañas, de aire, ¿no? Que es en general como creo que esta visión reducida de un cuerpo encapsulado, pues es una visión muy separatista, moderna, occidental, ¿no? Estas nociones de cuerpos más extendidos, pues no solamente lo han tenido tradiciones indígenas por todo el mundo, sino en otros momentos de la historia, ¿no? Comprendernos como cuerpos, yo a veces le llamo cuerpos porosos, comprender que el cuerpo va más allá, ¿no? Pero lo que es interesante para mí de la noción de cuerpo-territorio, y es algo que planteo en el artículo, es que la noción de cuerpo-territorio nos lleva a habitar un lugar de práctica vital, que no niega la vitalidad y que no niega la materialidad. Y entonces ahí es donde yo entro un poquito en debate con ciertas comprensiones budistas donde de lo que se trata es justamente de trascender el cuerpo hacia una conciencia casi que inmaterial, ¿no? Que no tiene relación con las condiciones materiales de existencia. Entonces ahí yo pongo en tensión justamente a través de ciertas reivindicaciones indígenas de considerar el cuerpo como algo abierto, como algo no separado, lo pongo en tensión con esta idea en cierta medida trascendentalista de ciertas comprensiones del budismo, y hago este énfasis en ciertas comprensiones del budismo porque creo que no todos los budismos hablan de una manera trascendentalista, pero sí los hay. Entonces, creo que la noción de cuerpo-territorio nos lleva como budistas, porque yo me considero budista, a revisar nuestras propias comprensiones de lo que es un cuerpo, de lo que puede un cuerpo, como decía Spinoza, ¿no? De lo que realmente puede un cuerpo, de lo que es un cuerpo, y cómo ese cuerpo se compone no solamente de entidades humanas, que eso lo dice muy lindo Thich Nhat Hanh, ¿no? En este libro, bueno, está en el libro de El Zen y el arte de cambiar el mundo, ¿no? Como que mi cuerpo y mi yo está compuesto de elementos de no yo, no yo, ¿no? Entonces el cuerpo está compuesto de montañas, de agua, ¿no? Como que nosotros vivimos aquí y tomamos el agua del arroyo y sabemos que de dónde viene esa agua y cómo ingresa en mi cuerpo y cómo compone mi cuerpo. Y es mucho más fácil poder tener ese acercamiento, pues cuando vives en un lugar del cual dependes intrínsecamente, ¿no? Quienes vivimos en territorio, yo vivo en un territorio en la Patagonia Argentina, un lugar que el pueblo mapuche llama Puel Mapu, que se llama Epuyén, y gran parte de lo que entra en nuestro cuerpo es de la tierra, ¿no? El agua, sabemos el aire, ¿no? La comida, ¿no? Que cultivamos. Entonces, ahí familiarizarnos con esta noción de cuerpo-territorio, yo siento que, pues, que exige un poquito de esfuerzo,
pero que es un poco más natural. Entonces, quienes vivimos en territorio, y justamente los pueblos indígenas viven en territorio, dependen del territorio, inevitablemente la noción de cuerpo-territorio creo que emerge un poco más naturalmente. Eh, entonces, bueno, no sé si fui claro en toda esta exposición de Sí, cuerpo-territorio. Eh, Creo que nos lleva a revisar nuestras nociones, o sea, creo que es un punto de contacto porque no sé si te acuerdas del filósofo indio Shantideva, ¿no? Que habla sobre esta posibilidad de extender nuestra noción de cuerpo también, ¿no? Él dice en un verso en el capítulo, si no estoy mal, el capítulo 8, el capítulo sobre la meditación, que es muy lindo, ¿no? El capítulo de Shantideva sobre la meditación te habla sobre la posibilidad de extenderte, ¿no? De extender tu identidad, ¿no? Hacia otros seres y abrazar a otros seres en tu identidad. De alguna manera yo lo que propongo es que Shantideva no lo tematiza territorialmente. Para las comunidades indígenas y los pueblos indígenas creo, ¿no? Y por lo que he podido hablar y revisar y tal, la noción de la localidad y el territorio es indispensable, ¿no? O sea, no se compone cuerpo-territorio abstractamente, se compone con este lago, esta tierra, estos alimentos, ¿no? Y entonces ahí ya te da una sensación de arraigo, que es lo que yo creo que no está tan presente en el budismo. En el budismo, en ciertas comprensiones budistas, no está en Shantideva seguramente, esta noción de arraigo a un lugar. Eh, entonces ahí creo que podemos aprender juntos. Ahora, ¿qué le puede aportar en ese diálogo que tú dices de doble vía? ¿Qué le puede aportar el budismo a ciertas tradiciones indígenas? Bueno, primero, si están abiertos a establecer el diálogo a las tradiciones indígenas, creo que es la primera. Hay que ver si existe esa, ¿cómo se dice? Esa disposición, esa apertura al diálogo, esa apertura también pues a aprender de otras fuentes. En mi caso, yo he podido pues como compartir con algunas comunidades mapuche y algunas personas que se entabla un diálogo y yo creo que uno de los lugares en el que se puede aportar sin duda es que no sería tan budista, curiosamente, pero es por ejemplo en prácticas de bienestar, ¿no? En prácticas de bienestar. Por ejemplo, aprender a relacionarnos con la respiración, ¿no? Aprender a trabajar el cuerpo, desde mi caso, desde el yoga, ¿no? Aprender a relacionarme con lo que decía una mujer que admiro mucho, el sentido político del bienestar, ¿no? Porque el bienestar ha sido cooptado obviamente por el neoliberalismo, por esta industria de la felicidad y tal, ¿no? Que han tematizado tantos sociólogos y pensadoras. Pero, ¿cómo abrir ese sentido político del estar bien? Bueno, por ejemplo, eso es algo que comunidades negras en Estados Unidos, por ejemplo, Bell Hooks, ¿no? Que es una gran activista afroamericana, ha reivindicado el budismo, ¿no? Y ella entró en contacto con Thich Nhat Hanh en su reivindicación por el bienestar de las comunidades negras en Estados Unidos. O Angel Codell Williams, ¿no? También es otra mujer negra reivindicando este sentido político del estar bien, ¿no? Creo que las comunidades indígenas con las cuales yo he entrado en contacto están tan avasalladas por los extractivismos, por la exclusión, por el racismo, que ciertas prácticas de, de sentirse bien, de aceptar, de estar bien en tu respiración, en tu cuerpo, creo que puede ser un gran aporte. Y de hecho, para cerrar esto, es un gran aporte de las comunidades budistas en particular, o de las comunidades relacionadas con prácticas de mindfulness, lo que se puede hacer en estos lugares como la COP. Nosotros tuvimos la oportunidad de ofrecer un espacio para científicos que trabajan
con corales. Y uno de los seres que ha sido más golpeado por el cambio climático son los corales, justamente. Los corales son organismos súper, súper sensibles a los cambios en el pH del mar, en la temperatura. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un decaimiento masivo, lo que se llama blanqueamiento o bleaching de los corales y su posterior muerte. Entonces es gente que constantemente está en contacto con la extinción y con la muerte. Y están investigando todo el tiempo estos temas y están viendo en tiempo real qué está pasando con seres que ellos aman, ¿no? Porque son científicos marinos o biólogos marinos. Entonces, ahí, por ejemplo, hicimos un panel sobre prácticas, pues yo traía un poco el budismo en este panel, pero prácticas budistas y prácticas de meditación para de alguna manera dialogar con esto que están sintiendo gran parte de no solamente científicos, sino población en general, que es la ecoansiedad, ¿no? Lo que nos produce ver la degradación de las condiciones de vida de tantos seres, la muerte de tantos seres. Entonces, ¿cómo asumimos eso? Y no justamente, no para distanciarse, ¿no? La meditación y la práctica, no para distanciarse, sino para tener una respuesta un poco más asertiva, un poco más clara, un poco con más ecuanimidad. Pero justamente el problema con ciertas comprensiones de mindfulness y budistas, yo creo que ha sido esta distancia que crean, ¿no? Como esta ecuanimidad en la cual no nos importa el mundo. Entonces, ¿cómo mantener el lazo con el mundo y al mismo tiempo usar estas prácticas tan valiosas, ¿no? Que nos ha legado las tradiciones budistas? Creo que ese es un gran aporte, no solamente a las comunidades y pueblos indígenas, podría ser, sino en estos lugares como la COP. Uf, sí. Son muchas cosas, o sea, partiendo un poco todo lo que comentas con relación al cuerpo y esa interesante forma también de interpretación a propósito del cuerpo territorio y cómo también ponerlo en diálogo con algunas interpretaciones más bien desde la perspectiva budista y cómo desde ahí también podemos poner a estos mundos que de alguna forma como tradiciones o doctrinas, podríamos decir, o estilos de vida Sí. son distintos, pero al mismo tiempo están también en esas posibilidades de diálogo, ¿no? De conversación y de observar cuestiones en las cuales nos sentamos unidos y podamos aprender de un lado y del otro también. Creo que Claro. efectivamente, bueno, todo lo que mencionas también, bueno, tú has estado muy comprometido con el trabajo de Joanna Macy también, y ahí creo que es otra de Sí, las áreas sumamente interesantes que a propósito de la total. ecoansiedad, que creo que es otra de los puntos que podrían entrar también en una posibilidad de conversación, ¿no? Para empezar a generar realmente estos diálogos con comunidades indígenas que finalmente creo que también está muy vinculado a propósito de lo que veíamos con tu artículo, con lo que vemos, vamos a ver también con el trabajo que hizo Carlos Barbosa y el cuerpo en la Sí. tradición de Dogen, también lo que es el cuerpo resonante o en resonancia, que es algo que hablamos Ujú, sobre el trino. Y ahí hay cosas, ¿no? Hay cuestiones que efectivamente pueden entrar en una conversación y llevarlo a una práctica muy desde la compasión, creo yo también, ¿no? La concepción de la ujú, compasión, de la empatía, mm, desde el cariño, de esto, de lo que el mundo mapuche habla de la ternura, ¿no? De generar ternura mm, hacia el otro, algo que también cuando estuvimos en la conversación a propósito del libro de Capper, ¿no? Que hablaba un poco de esta relación sí. un poco más de generar esas relaciones con las otras especies desde el amor finalmente, ¿no? Creo que es algo que está también muy, muy dentro de las tradiciones indígenas y que es lo que Sí. también está Y muy desde en la el... curiosidad, ¿no? Como dice Suzuki Roshi en ese libro tan conocido, ¿no? La mente de principiante, ¿no? Como desde la curiosidad,
querer aprender de todas las entidades del mundo. Justamente eso nos saca un poquito del antropocentrismo que ha sido uno de los males fundamentales en la crisis ecológica, ¿no? Uno de los trasfondos filosóficos y espirituales de la crisis ecológica, creo yo, es esta noción de creer que lo humano es lo único que tiene lenguaje, es lo único que tiene pensamiento, es lo único que tiene inteligencia, ¿no? Y justamente yo creo que cuando practicamos, nutrimos nuestra curiosidad por el mundo, ¿no? Justamente, claro, ahí hay que de alguna manera superar un obstáculo para el diálogo entre el budismo y la ecología, que es esta separación del mundo, que es esta noción de que la práctica nos lleva a aislarnos, que está en ciertas tradiciones, ¿no? Que está en la fuga, ¿no? Como esta noción de la liberación como una fuga del samsara, como una fuga de las condiciones materiales de la existencia. Entonces lo que yo ahí propongo también en el artículo es que inevitablemente, si queremos un diálogo profundo entre el budismo y la ecología, entre el budismo y la crisis ecológica, nos lleva a revisar ciertas comprensiones vitales para el budismo, soteriológicas, es decir, que tienen que ver con la misma liberación. Y hay que ver eso, y yo creo que es un diálogo súper interesante, súper fructífero. Pero yo creo que uno de los aspectos, como mencionaba, como te mencionaba, ¿no? Como esta curiosidad, ¿no? Como nosotros tenemos esta noción en el budismo de la vacuidad, de que no está cerrado nada, ¿no? De que no hay entidades totalmente estáticas, y eso nos debería llevar, quizás, o podría ser algo que nos lleve a generar más porosidad con el mundo, como atención al mundo. La, una de las cosas que uno se da cuenta en estas copas, ahora volviendo al tema de la atención, ¿no? Es como la constante distracción en la que estamos inmersos y cómo estos espacios realmente incentivan el hacer, ¿no? Vas de una conferencia a otra, ¿no? Y vos ves a la gente totalmente quemada, ¿no? O sea, nos vemos a nosotros mismos requemados. Y uno se pone a reflexionar también en esos espacios, ¿qué acuerdos pueden salir de esto? ¿No? ¿Qué realmente atención a la tierra, a nuestros sentimientos, a nuestras sensaciones puede venir de un espacio así? Es algo que es súper cuestionante cuando habitas esos espacios, cuando como vas con una cierta sensibilidad, no solamente a revisar qué dicen las conferencias, sino la energía que circula en estas conferencias. Una líder mapuche, Moira Millán, me decía algo así como muy impactante. Me decía, es que es casi que, ¿cómo lo decía ella? Bueno, como algo muy malo, como algo aborrecible, decía, ¿no? El hecho de que se hable de negociar, que estamos negociando, si estamos protegiendo la tierra, qué negocio, qué negociación? Entonces ahí también es como un lugar muy interesante para revisar el lenguaje que circula en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, hay otra de las palabras que a mí siempre me causó un poco de rechazo, ¿no? Y es como que incluso gente muy interesante y de muy buen corazón dice, no, es que necesitamos más ambición, ¿no? Más ambición quiere decir que los países, por ejemplo, en las conferencias de cambio climático, los países que emiten puedan reducir más, ¿no? Pero la misma lógica, ¿no? O sea, yo creo que las tradiciones indígenas son muy perspicaces en eso, en analizar las lógicas colonialistas que imperan todavía en estos espacios. Y creo que las comunidades budistas podríamos aprender, ¿no? De revisar esas lógicas, ¿no? A través de nuestras prácticas, ¿no? Yo creo que la práctica de meditación, de parar, de detenernos, nos lleva a ser un poco más atentos, un poco más curiosos de estas lógicas también, ¿no? Que son lógicas que a mí me parecen totalmente funcionales quizás a la destrucción de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ya, eso. Sí, sí, es que bueno, la retórica, la lengua, ¿no? El poder de la lengua es algo que El si poder de tú la vas palabra, ¿no? impresionante, o sea, tú puedes ir construyendo una retórica, una narrativa con ciertos conceptos que se van repitiendo y se van repitiendo. El mismo concepto de medio ambiente es un concepto que hace Claro, mucho claro. bien, ¿no? Cómo lo estamos entendiendo, qué es
si al proteger medio ambiente, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el papel ahí del ser Mm, humano? ¿Estamos protegiendo nuestra comodidad, que sea más verde, o, o estamos realmente protegiendo la naturaleza, ¿no? Entonces hay, mm, ahí- hay mucho, sí, totalmente de acuerdo. Creo que a propósito de lo que dices de la atención, que va muy de la mano con la observación y el asombro, que lo hemos perdido tanto, y algo que Claudia Lira en el libro también que hemos comentado, ella habla mucho de eso, el asombro que mm, va de la mano con la estética también, algo que está muy claro. vinculado con el rito, el poder del ritual detrás de esta atención para generar un rito que te permite entrar en un estado armónico con lo que te rodea finalmente, ¿no? Entonces, eso lo hace el budismo, lo hacen también las tradiciones indígenas, lo hacen todos aquellos que saben que hay que tomar atención en momentos en que se van a definir o se van a conversar cosas profundas, ¿no? Entonces, es algo Mm, que efectivamente creo que también es una línea, pues súper interesante, Juan, para todo lo que estás comentando. Bueno, también creo que hay una parte ahí mm. que es el papel de la ciencia en todo esto, que también es un Sí, punto, tanto el budismo como las mismas tradiciones indígenas, sí, o comunidades indígenas tendrían que estar también al tanto un poco más de eso, que generar un poco ese triángulo, ¿no? De conversación. Quizás, no sé, ¿cómo ves tú desde ahí ya como para ir un poco cerrando? ¿Tú crees realmente que la COP sea como una vía para accionar todo esto que estamos hablando, todos estos problemas sí, de la mano con comunidades budistas o de diversas tradiciones religiosas, en fin, y que pueda sí. aportar algo, o lo ves como algo, porque sabemos que también todos estos acuerdos como son, muchos Es que no han hubo quedado. acuerdo. De hecho en la COP, o sea, acabamos de ver, por ejemplo, en la COP de cambio climático que el acuerdo fue paupérrimo, el acuerdo en Azerbaiyán fue totalmente, casi para algunos países, un insulto, ¿no? Al compromiso que tienen los países que han generado el caos climático, ¿no? O sea, realmente el caos climático no ha sido justamente causado por las comunidades indígenas, ni siquiera por los países que llaman en desarrollo, ¿no? O países con un ingreso per cápita bajo, ¿no? Ha sido producido por los países industrializados, ¿no? Eh, y ahora, sobre todo, bueno, en gran parte China ya es un gran jugador entre estos países, India también. Entonces, vemos que los acuerdos son muy limitados, ¿no? Que los Ujú, acuerdos son sumamente limitados y de hecho no se generó ningún acuerdo vinculante en Cali, ¿no? En las conferencias sobre biodiversidad. ujú. Entonces, pues uno puede ser muy cínico y decir, bueno, eso no sirve para nada, es una gastadera de plata, lo cual tiene su punto de verdad, ¿no? Como que pues se mueve mucho dinero en esos. Y en gran parte pueden ser esos lugares un lugar para hacer más negocios, ¿no? Todos sabemos que la transición energética, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, pues para muchas empresas no es salvar el clima y la tierra, sino un negocio más, Ujú, que tal puede cual. generar también mucha destrucción, ¿no? Lo vemos con el litio, ¿no? Entonces, bueno, los acuerdos son sumamente limitados, las ambiciones que hay en los países son sumamente grandes para realmente poner a la tierra primero antes que, no sé, los intereses económicos de las multinacionales y tal. Eh, Sin embargo, depende de la COP. O sea, yo respondería a eso, depende, ¿no? Yo creo que la COP en Cali fue muy potente, pero fue muy potente porque la ciudad misma se apropió de la propuesta y estemos o no de acuerdo con Petro, Petro hizo un muy buen papel en eso, o sea, Petro, el presidente de Colombia, ¿no? En generar debates con respecto a lo inevitable que es hablar sobre, por ejemplo, hidrocarburos cuando se habla de biodiversidad, ¿no? Es inevitable que entremos en temas que van a afectar intereses económicos muy grandes. Las comunidades budistas están como preparadas para eso, no sé, ¿no? Como que ese es el tema.
no sé si están preparadas para asumir un rol más, como más claro, ¿no? En hablar sobre temas que afectan intereses económicos muy grandes. Eh, entonces, depende de la COP el hecho de que tenga de alguna manera efectos potentes, ¿no? Yo no sé si Azerbaiyán, bueno, quizás se lograron ciertos acuerdos que fueron algunos acuerdos de transferencia de recursos a países en desarrollo que fueron, pues es bueno, ¿no? Pero según algunos países fue casi un insulto lo que se logró. Pero tomando el ejemplo de Cali, lo que generó en Cali, lo que generó en la ciudad, lo que generó en las conexiones que se dieron, los espacios que se generaron, yo creo que fue muy positivo. O sea, creo que hay que revisar COP por COP, ¿no? Para ver qué genera. Lo de Cali, la conferencia de biodiversidad en Cali, yo siento que fue muy positiva a nivel de que reunió a la sociedad civil y creó alianzas que no se hubieran dado si no hubiera estado ese evento. Entonces, para mí, eso es muy positivo. Ahora, a nivel legal, los acuerdos que se generaron fueron decepcionantes. Claro, claro, está claro, tal cual, ¿no? Está todo el contexto que Una genera amiga la... mía, sí, una amiga mía decía algo que me gustó mucho. Ella decía algo así como que las negociaciones, es decir, las alianzas, no se están creando solamente en el espacio de negociación. Hay alianzas sucediendo en todo lugar, ¿no? Desde una persona que conoce no sé, una organización que trabaja en tal lado y que ella trabaja en tal otro. O sea, es un gran lugar de crear alianzas. Entonces, en ese sentido, es muy positivo. En el otro sentido, en el aspecto más oficial de los acuerdos que se logran, realmente uno siente un estancamiento muy frustrante. Así que es muy decepcionante en ese sentido, pero es muy vitalizador y pues ahí también creo que nos lleva a pensar, ¿no? Que sí, obviamente estos aspectos de negociación son importantes, son necesarios, pero que realmente los cambios estructurales quizá no van a venir de ahí solamente. Quizás Tal sí cual. va a venir pero no van a venir de ahí los cambios estructurales, como dice Joanna Macy, ¿no? Estas narrativas del gran giro, pues no van a surgir de esos espacios de negociación, van a Ujú. surgir de la sinergia de diferentes organizaciones que realmente, sobre todo, están en territorio, que saben cuáles son los conflictos de los territorios, que sienten la tierra, que aman la tierra, eh, y que, bueno, de ahí van a venir quizás las nuevas narrativas, las nuevas estrategias que nos lleven a otro lugar. Sí, claro. Bueno, como al fin y al cabo, como casi todo, ¿no? Finalmente las grandes cosas suceden en los espacios donde hay millones y millones de personas que empiezan a moverse, que empiezan a generar otras Sí, cosas, y ahí es cuando se viene el estallido, como dice la canción, o sí, directamente estamos pues en movimientos masivos que ya partieron quizás como hormiguitas uno a uno y que después pasaron los años y ya esto no se puede sostener más, ¿no? Que puede ser que por ahí sea que se vayan realmente moviendo estas cosas y como dices tú, que la COP simplemente sirva como una plataforma para generar estos movimientos externos a la COP en sí, que están alrededor de la COP moviéndose más allá del tema legal y que desde ahí pues aportar, ¿no? Y creo que como comunidades religiosas, a lo mejor desde ahí también es que podríamos nosotros como LEV también observarlo, mirarlo, participar también, como lo hiciste tú, que me pareció fantástico también todo las experiencias que vas contando y que bueno, tratar de sacar ese lado positivo, porque a veces nos podemos angustiar mucho frente a estos resultados claro. y desde ahí, claro, generar estos diálogos que son tan necesarios hoy en día y que bueno. Igual, igual yo pienso que hay que apostarle a que los países hagan compromisos reales, ¿no? O sea, también no hay que, para mí, no hay que desestimar el lugar que juega
las negociaciones. A mí es un tema que no me interesa tanto como los debates que se dan en la sociedad civil, pero eso no quiere decir que no sea, que no lo considere sumamente importante, que creo que la sociedad civil debe presionar justamente a las partes para que acuerden en favor de la tierra y no en favor de los intereses económicos solamente, pero creo que son espacios totalmente necesarios. O sea, hasta ahora pues nos regimos por Estado-Nación, o sea, ojalá no fuera, no fuera totalmente así, pero bueno, es lo que tenemos y hay que presionar para que los acuerdos generen mayor bienestar para el pueblo, para la gente, pero también para la tierra. Entonces yo no desestimaría el otro lado, ¿no? Porque pues también podemos caer como comunidades en una comprensión de, ah, bueno, entonces lo realmente importante es la sociedad civil y lo otro es como el demonio mismo, ¿no? Y no, hay que presionar para que los países realmente logren acuerdos positivos para la tierra, pero Ujú. saber que esas lógicas están demasiado viciadas, ¿no? Y que sin una presión fuerte de la sociedad civil, pues no se va a lograr, ¿no? Que realmente se piense en la tierra. Claro. Porque los países se han sido estructurados, o sea, los estados-nación han sido estructurados con lógicas colonialistas, extractivistas, etc., ¿no? Es como propio de esos lugares que se manejen esas lógicas. Sí, claro. Sin embargo, es lo que hay, y hay que Es presionar para que jueguen más a favor de la tierra. tal cual. Bueno, el sentido de urgencia lo pone también, creo yo, la sociedad civil, ¿no? O sea, está claro porque esto Ujú. puede pasar décadas en tratar de llegar a ciertos acuerdos y claro, ahí es donde está toda esta presión y como dices, pues dependemos también de estos estados-nación y Por tratar ahora sí. de decir, ojalá que no más adelante, quién sabe, pero por lo menos ahora hay que a tratar de que algo se resuelva, pero efectivamente esos movimientos en el entorno son cruciales, son cruciales y esperemos que Sí. eso también realmente motive a levantar la urgencia que se requiere hoy en día con los temas de cambio climático y pues de protección y de preservación a la naturaleza para ver cómo vamos avanzando en este No, mundo. y yo creo, y yo creo que es un aspecto a investigar y puede ser parte del LEP, ¿no? Para el próximo año, ¿no? Es como investigar ya como más con estudios de caso y tal, como cómo las comunidades de fe han actuado en estos espacios. Yo tengo Ujú, una persona que conocí justamente en la COP16 que se llama Gopal Patel, que él ha estudiado mucho esto, ¿no? Y ha hecho ujú. parte de varios diálogos en donde las tradiciones espirituales entran como participantes en estos diálogos, pero ¿qué pueden aportar? ¿Cómo pueden estar? Eso es un punto que me parece crucial investigar, ¿no? Que yo también siento Ujú. que está totalmente incipiente investigado, que está muy en pañales por ahora, ¿no? Como Mm, qué lugar pueden tener, cuál puede ser un lugar estratégico, ¿no? Como que utilizar esta noción de medios hábiles para mm. realmente tener un impacto más grande, ¿no? Un mayor impacto positivo en este tipo de conversaciones, en este tipo de espacios y saber cuál es el lugar, ¿no? Pues también saber cuál es el lugar de las comunidades budistas en particular y las comunidades de fe a nivel general en estos lugares, creo que es algo que hay que investigar. Ujú. Sí, 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 tal cual. O sea, es una buena invitación a que desde LEV y Ujú. también quienes nos estén escuchando, pues también si se generan intereses, empezar a hablar sobre eso, a analizarlo, a estudiarlo, investigarlo y ver desde ahí cómo se puede realmente generar más ruido, ¿no? Desde las comunidades religiosas. Y también bueno, nosotros aprovecho también de comentar esto, lo que estamos planeando, ¿no? De generar capacitaciones para Mm. hablar también en esta necesidad de que estén en diálogo las tradiciones indígenas con los budistas, con la ciencia, con estos espacios del espacio político, ¿no? Que es la COP también, y que bueno, empezar a remover todo esto para encontrarle, primero que nada, más sentido a esta energía que se está ocupando en todo esto y al mismo tiempo que hayan frutos reales, ¿no? A los resultados y a posibles acuerdos que nos puedan beneficiar, que puedan beneficiar finalmente a la naturaleza de verdad, ¿no? Y a todas las demás especies y no seguir concentrándonos tanto
en este ser humanoide que no podemos dejar de ponerlo en el centro Mm, constantemente. Bueno, Juan ujú. Pablo, ya estamos a la hora, estamos en la Bueno, hora. querida, Te agradezco un montón, ha sido súper a interesante, vos, muchas gracias. Vamos a a seguir, vos. vamos a seguir con nuestras conversaciones, vamos a tener más podcasts por aquí del Laboratorio Budismo. Espero que nos sigan siguiendo y escuchándonos. Y nuevamente, gracias Juanpa, no sé si quieras dar unas palabritas y ya vamos cerrando. No, gracias, gracias. También, pues, abrir la invitación de este laboratorio a toda la gente que se interese por temas relacionados con budismo, ecología o espiritualidad y ecología. Estamos abiertos a, pues, a recibir gente que esté interesada en estos temas, que quiera aportar. Es un espacio abierto, no solamente para budistas, sino para personas también interesadas en otras espiritualidades, pero nosotros hacemos de alguna manera un poquito más de énfasis en el budismo. Así que bueno, pues abierto el espacio y también, como decía, es un diálogo que comienza, que se está dando, que lo estamos viviendo en tiempo real, pero que también es necesario, es urgente, ¿no? Por las condiciones en las que estamos. Así que bueno, ojalá se animen a participar. Gracias, muchas gracias Juanpa. Y por último quería pedir que simplemente mencionaras de lo que hacen ahí en Gaia, en el refugio Gaia, y Ah, que cuenten un poquito rápidamente ya dale. para... Para cerrar, bueno, nosotros acá en la Patagonia, en Epuyén, tenemos un espacio que empezamos a crear hace más o menos 5 años, 4 años, que se llama Gaia Refugio. Y este espacio es un espacio que quiere, bueno, Gaia Refugio es una de las prácticas que propone el trabajo de Joanna Macy, el trabajo que reconecta. Yo de ahí tomé el nombre, de ahí tomamos el nombre. Encontrar tu refugio de Gaia, ¿no? Encontrar el refugio donde puedes honrar la tierra. Entonces empezamos a construir con bioconstrucción, con los materiales de acá y tal, y aprender, pues porque yo venía de Buenos Aires, ¿no? Yo soy de Colombia, pero viví en Buenos Aires, viví mucho tiempo en Buenos Aires, y empezamos a crear un espacio con la idea de abrir a prácticas contemplativas y abrir esta conexión entre la tierra, las prácticas contemplativas y las prácticas artísticas. Entonces es un espacio donde ya hemos creado varias cositas, ¿no? Algunos retiros, donde hicimos algo que se llamó narrativas y poéticas del aire, ¿no? Como tratando de investigar esta relación entre el aire como elemento vital para ciertas ciencias del sistema Tierra, para también eh, las prácticas contemplativas, pero también para el arte. Y así, ¿no? Como que venimos haciendo varias cosas relacionadas también con el trabajo que reconecta de Joanna Macy. Y vamos a seguir proponiendo cosas y eventos y encuentros este año. Así que bueno, si quieren pueden seguirnos como Gaia Refugio en Instagram o a mi Instagram Juan Restrepo Tafur. Ahí estamos colgando cositas de eventos. Gracias, Elvira. Vale, gracias Y, Juanpa. y gracias a Armagaya y gracias a Budisdor por todo el apoyo siempre. Bueno, pues sin más, lo dejamos Nos hasta vemos. acá. Nos vemos y muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.